¿Por qué es necesario que nosotros vengamos ante Dios en oración? Él nos manda a nosotros que vengamos ante Él en oración. Sabemos que Él es soberano, que Él tiene todo bajo control de sus manos. Y nosotros no tenemos que decirle a Él o aconsejarle a Él que tiene que ser las cosas. Sin embargo, conociendo que Él es soberano y que tiene todo el control, nos da aseguranzas a nosotros de confiar en Él y saber que Él lleva todo bajo su plan divino. Así que le invito a que abramos la palabra del Señor y vamos al Evangelio de Lucas. Vamos al Evangelio según Lucas, en su capítulo 11. Estaremos leyendo el versículo número 1. Lucas, su capítulo 11 y su versículo 1. Leemos la palabra del Señor, honrando primeramente el nombre del Padre, el Hijo y del Santo Espíritu. El pueblo dice, amén. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Tenga amabilidad poder sentarse. Hemos leído la palabra del Señor. Ayer estuvimos viendo la oración que había hecho Ana allá en 1 Samuel capítulo 1. Vimos cómo Ana estaba afligida, estaba, por decirlo así, amargada, aleluya, y tenía por decir, un peso sobre ella. Ella quería tener un hijo, pero el Señor había cerrado su matriz, no podía tener hijos. Y ella, año tras año que subía al templo, su rival la agobiaba cada día que por la razón de que no pudo tener hijos. Y vemos que Ana va al templo y ella derrama su corazón, derrama su alma delante del Señor, pidiéndole al Señor que le concediera esa petición de poder tener un hijo. Ahora, quizás no todos de nosotros, quizás vamos a orar con ese mismo, quizás intensidad o fervor o persistencia que Ana tuvo. O podemos decir que no todos vamos a luchar como Jacob, cuando él luchó con el ángel de Jehová, que él había luchado toda la noche. Quizás no vamos a tener quizás esa capacidad de poder hacer eso, pero todos nosotros tenemos una capacidad de poder crecer en la vida de oración. Cada uno de nosotros tenemos esa capacidad. Y una de las cosas que hacemos para poder, gloria a Dios, crecer en la oración es venir ante Él derramando nuestro corazón. ¿Sabía usted que si yo le obligo a la gente a hacer una cosa, quizás en esa obligación esa gente va a ir como renegando, va a ir como, yo no te quiero hacer caso, yo no te quiero hacer lo que tú dices. En el trabajo, ¿cuántas veces no lo dicen a nosotros? Haz esto, haz los otros. Y nosotros vamos ahí como arrastrando los pies, no queriendo hacerlo. No sé si le ha pasado a usted, pero a mí me ha pasado que hay cosas que quizás siento yo como si fuera como un fastidio. Muchas personas piensan que la oración es algo así, que es algo como un peso, una carga, cuando la verdad no le debería ser para nosotros. Debería ser un regocijo, un gozo de poder entrar a la presencia del Señor, de estar en comunión con nuestro Señor y no ser por decirlo así, un peso tan pesado que nosotros no queremos llevarlo. Sí, la palabra del Señor nos dice que la oración es un deber de cada uno de nosotros. Es un deber y que nosotros debemos de hacerlo, debemos persistir en la oración. No podemos negar que no es un deber, sí es un deber. Cristo nos llama a orar. Los apóstoles, el apóstol Pablo nos manda, aleluya, que en todo tiempo te vengamos en oración. Tenemos ese mandato, pero esa es una de las cosas que nosotros ya sabemos. Tenemos que hacerlo. Yo no lo necesito insistir una y otra vez.
que la oración es importante. Ustedes ya lo saben. Espero yo que ya lo sepan. Lo que queremos es que veamos es la hermosa oportunidad que nos es brindado a nosotros cuando venimos en oración al Señor. Es maravilloso tener una oportunidad tan grande de acercarnos a Dios, de estar en su presencia y hablar con Él, hablar con el Dios del universo, hablar con el Dios que nos ha dado la vida y más que eso, nos ha regalado la salvación. A ese Dios. Dice el escritor de los Hebreos que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente nos podemos acercar, no con miedo, no con que quizás no es posible para mí acercarse hacia Él. Los judíos del tiempo de antes tenían ese concepto que no podían acercarse a Dios así nomás. Solo los sumos sacerdotes podían entrar en el templo, en el lugar santísimo. Pero Cristo, por lo que hizo en la cruz de Calvario, nosotros podemos acercarnos hacia Él. Podemos venir hacia Él confiadamente. Y creo yo que una de las razones que quizás no podemos tener una oración constante en nuestras vidas es que quizás nosotros no sabemos cómo hacerlo adecuadamente. Por lo cual estamos haciendo estas enseñanzas para poder aprender cómo poder orar hacia Dios. Y no es que le quiero dar un formulario o técnicas o palabras que tienen que repetir igual que yo. No, queremos ver la estructura, aleluya, que Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros para poder venir ante Él y como Él quiere que nosotros vengamos ante Él en oración. Aleluya. Gloria a Dios. Al examinar la oración del Señor, vemos que los discípulos se le acercan a Él, se le acercan a Jesús. Y ellos le piden a ellos que le enseñaran a orar. Y es interesante esto porque cuando uno es estudiante en una escuela, uno aprende del maestro, del que está enseñando. Pero rara vez, uno como estudiante se acerca al maestro y le dice, enséñame más de lo que me has enseñado. Muchas veces solo queremos cumplir con el deber y hasta ahí dejarlo. Recordemos que estos discípulos eran judíos y desde niño se le había enseñado cómo orar. Pero en esta ocasión ellos ven al maestro, ellos ven a Jesús como Él oraba y ellos se quedan admirados por su poder, por lo que Él era y cómo se actuaba. Entonces ellos van a Él y le dicen, enséñenos a orar. Y digo yo que también nosotros podemos decir eso. Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar. Creo que la razón por la que ellos, los discípulos pidieron, es que ellos vieron a Jesús, que Jesús sí sabía cómo orar ante el Padre. Ellos lo observaban. En muchas ocasiones Jesús los invitaba a que orara con ellos. Pero, ¿qué sucedía? Se quedaban dormidos. No pudieron hacer como Jesús. Vieron a Jesús orar a solas. Y no así como los fariseos de ese tiempo, que ellos oraban en las sinagogas en alta voz. ¿Para qué? Para que todo el mundo los vieran. ¿Y para qué? Para que los hombres les alabaran a ellos. Pero ellos vieron a Jesús que Él no hacía nada de eso. Él se iba a solas. Él iba a solas. Y en ese silencio, en intimidad con Dios, Él oraba al Padre. Él derramaba su alma hacia el Padre. Y de hecho, cuando leemos el Evangelio de Lucas,
vemos que Jesús, antes de elegir a los discípulos, allá en Lucas capítulo 6, en su versículo 12, Él ora antes de elegir a los discípulos. Dice que en aquel día Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Versículo 13. Y cuando era el día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos. Vemos que Jesús había orado para poder escoger a los discípulos. Y es algo interesante porque cuántas veces nosotros pasamos quizás largas horas en oración antes de tomar una decisión tan crucial en nuestras vidas, tan importante. Puede ser que se van a mudar o que se van a comprar otra casa o una compra cara o quizás hacer algo que puede ser un cambio drástico. Pero cuántas veces nosotros oramos ante el Padre pidiéndole al Señor, ¿será que esta es una decisión correcta? Vemos que Jesús, Él oró hacia el Padre antes de escoger a los discípulos. Una enseñanza para nosotros. Los discípulos ven, aleluya, que ven el poder de Jesús y ven que hay una conexión entre el poder de Jesús y la oración. Entonces ellos le piden, enséñanos, por favor, a cómo orar. En inglés hay un, por decirlo así, acróstico. Es usando letras para para formar palabras. No sé cómo bien es describir esto, pero en inglés se dice ACTS, A-C-T-S, que es como, no es un formulario, es como un recordatorio para que nuestras oraciones comiencen con Dios, pasen por la humildad, expresen gratitud y piden dependencia de Dios. Esta palabra ACTS, la A-C-T-S, no es una, como, por decirlo así, formulario donde nosotros debemos de siempre acudir. Es un recordatorio que cada vez que nosotros vengamos a la oración podemos recordar de eso. Ahora, si están notando, ponga atención. La A significa adoración. La C significa confesión. La T significa acción de gracia. En inglés es thanksgiving. Y la S significa súplica. Son 4 cosas, aleluya, que nosotros podemos extraer de la oración de Jesús. Adoración, confesión, acción de gracia y súplica. Y espero que podamos ver estos elementos. No lo vamos a ver todos hoy, porque el tiempo yo sé que es apremiante, pero estaremos viendo, aleluya, la primera parte que es la adoración. Ahora, el día de ayer yo le había hecho mención a ustedes cómo a veces yo me pongo a orar mientras estoy manejando un camión. No tengo la habilidad de poder postrarme ni cerrar los ojos, sino que tengo que tener los ojos abiertos y estar atento a lo que está pasando. Pero eso me llevaba a recordar, aleluya, que cuál será la postura adecuada para poder orar. ¿Será que debemos de estar simplemente de rodillas? Podemos preguntarnos cuál será la forma aceptable de poder orar. Bueno, eso me lleva quizás a preguntar una cuestión más profunda que eso con respecto a la oración. En realidad la pregunta, digo yo, que debería ser, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando nosotros oramos ante Dios? Porque ojalá que me sigan en esto, nuestra postura está relacionada con nuestra actitud.
Cuando alguien en el tiempo de antes se venía delante de un rey, ¿cómo actuaba? Muchas veces se ponía de rodillas ante el del rey. La gente quizás se arrodillan delante de quizás un gran guerrero. Se adorrillaban delante de una persona que tenían mucho respeto. Entonces, digo yo, ¿cuál será la postura más apropiada para presentarnos delante del Señor? Bueno, podemos postrarnos de rodillas, en humillación delante de Él. Pero también las Escrituras nos enseña, allá en el Antiguo Testamento, que también una de las formas en que la gente oraban al Señor eran de pie, no con los ojos cerrados y con las manos levantadas. Es una de las formas que ellos adoraban. Pero también vemos que habían ocasiones donde las gentes se postraban cara hacia el piso delante del Señor también. Ahora, con decir esto, yo no le voy a decir cómo debe de orar usted. Usted busque la forma más apropiada para poder presentarse delante del Señor. Pero creo yo que es importante preguntarse cuál será la postura adecuada. La razón por que yo me detengo aquí es que en el tiempo de la oración debe estar uno en un sentido de adoración delante de Dios. Hay dos cosas que nosotros debemos de recordar cuando nos ponemos a orar. La primera cosa es que debemos de recordar a quién vamos a orar. ¿Quién es al quien nosotros nos vamos a presentar? El número dos, que debemos comprender y recordar quién es el que está hablando. Nosotros. Recordar quién es Dios y saber quién somos nosotros. Es decir, debemos recordar quién es Dios y quién somos nosotros. Aunque Jesús, Él es nuestro fiel amigo, hay que recordar y reconocer que Él es el Hijo de Dios. Él es Rey de Reyes. Él es Señor de Señores. Él merece no poca reverencia, toda reverencia. Él merece reverencia. Por lo tanto, la oración comienza con una expresión de adoración hacia Dios. Y muchas veces nuestra postura refleja si en verdad estamos adorando a Dios. Ahora, muchas veces sucede que mayor parte del tiempo nosotros quizás nos enfocamos en la última parte del acts. Cuando debemos de enfocarnos en la adoración, vamos a lo último, en la súplica. Venimos ante Dios quizás con una lista. Aquí está mi lista, Señor. No lo he chequeado porque no lo has contestado. Pero aquí vengo trayendo todas mis necesidades y mis peticiones delante de ti. Y nos olvidamos completamente de la primera parte, que es adoración hacia Dios. Aleluya. Es venir ante Él en adoración. Y no hay nada malo en presentar las peticiones delante del Señor. Yo no estoy diciendo eso. Vemos que las Escrituras dejan bien claro que estamos invitados a venir ante Dios y a presentar nuestra petición con acción de gracia. Pero debemos de hacerlo con orden. Debemos primeramente venir ante Dios con acción de gracia y dándole adoración primeramente a Él. Adoración. Cuando nosotros leemos las Escrituras y vemos las oraciones que han quedado escritas aquí, es algo sorprendente que muchas veces es poca la atención a la súplica y muchas veces se enfocan bastante en la adoración. Cuando leemos la palabra del Señor,
los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Señor, enséñenos a orar. Y Jesús le responde y él dice, cuando oren, oren así. Y le da el modelo. Es algo interesante porque cuando nosotros leemos los libros de los Salmos, en su mayor parte es una colección de oraciones del salmista. ¿Sabían que muchas de las oraciones se pueden encontrar en los Salmos? Los Salmos, y es muy abundante, aleluya, la forma en que como ellos comienzan sus oraciones. Vemos cómo David expresa allá en Salmos capítulo 8 diciendo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Él no comienza diciendo, Señor, yo necesito esto. No, él comienza primero exaltando el nombre de Dios, exaltando a Jehová. Y vemos que este tema se recurre una y otra vez en los Salmos. Nosotros vemos la oración de María allá en Lucas capítulo 1, cuando ella dice, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regoza en Dios, en el Dios de mi Salvador. Vemos que Dios es primeramente y siempre exaltado. Los salmistas, ellos oran, ellos expresan reverencia, honra, adoración ante Dios. Si nosotros tuviéramos quizás que enfrentarnos delante de un rey terrenal, ¿qué será lo primero que tenemos que hacer delante de un rey? Humillarnos y darle honra al que se merece. ¿Cuánto más al Rey de Reyes, al Señor de Señores? No debemos nosotros humillarnos delante de Él. Así que cuando hablamos nosotros con Dios, cuando nosotros hablamos con el Señor, tenemos que comenzar con una postura de adoración ante Él. Comenzar expresando el deseo más profundo del alma por su grandeza, por su majestad, por su maravilla que Él ha hecho. Dice el Salmos que no es necesario el lenguaje. Por toda la tierra recorrió su voz. ¿Qué quiere decir? Vemos la grandeza de Dios por toda la tierra. Si usted comienza a contemplar las estrellas, la luna, el sol, cuán grande es. Vemos que Dios es maravilloso. Vemos que Dios es grande. Él merece ser adorado. Por eso creo que es bueno cuando nosotros estamos en esta parte de la oración, hay que pensar mucho en las excelencias de Dios, pensar en los atributos de Dios, pensar en el carácter de Dios, pensar en su ser y alabarle por quién es. De eso se trata la adoración. Y quizás no me voy a ir muy en detalle en esta parte porque también nuestros hermanos van a seguir en la siguiente semana sobre la adoración hacia Dios. Pero cuando nosotros comencemos a orar, pensemos en su grandeza, en su sabiduría, en su majestad, en el atributo de Dios, de que es perfecto, fiel, poderoso, nunca falla, maravilloso. ¿Cuántos atributos de Dios no hay en que nosotros podemos pasar tiempo adorándole a Él? La oración comienza y se sostiene con un espíritu de adoración. La segunda parte es confesión, la confesión. Se dice que es importante que los cristianos mantengan una relación cercana hacia Dios. Isaías capítulo 1, en su verso 8, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque nuestros pecados han sido clavados en la cruz de Calvario y que Cristo ha expiado
Gracias. Todos nuestros pecados que hemos cometido, pasado, presente y futuro, eso, sin embargo, todavía nosotros necesitamos venir ante Él, presentarnos delante de Él y confesar nuestros pecados delante de Él. Si nosotros comenzamos con el espíritu adecuado de adoración, recordando quién es Él, recordando su santidad, eso debe de, por decirlo así, moldear nuestra actitud cuando pasamos a la postura de la confesión. Allá en Isaías, cuando Isaías ve la gloria del Señor, él ve al Señor sentado sobre su trono. ¿Qué es lo que expresa Isaías? Él dice, ay de mí. ¿Por qué? Porque sus ojos vieron al Señor, Él siendo de labios inmundo y de pueblo inmundo. Él reconoce que Dios es santo, que Él es santo, y Él confiesa su pecado delante de Él. Hay que entender que hay que venir arrepentidos delante del Señor siempre, pero que sea un arrepentimiento genuino, porque muchos confunden el arrepentimiento con la culpa. Hay un arrepentimiento que nace del miedo al castigo, y también hay un arrepentimiento que nace del amor y el respeto a Dios. Por tanto, la verdadera confesión y el verdadero arrepentimiento implican un dolor piadoso por haber ofendido a Dios, no motivado simplemente por el deseo de escapar del infierno o por miedo del castigo. Le vamos a dar un ejemplo. Imagine a un niño pequeño que va a la cocina y él sabe dónde están las galletas y él mete la mano ahí y agarra unas galletas. Aunque sus padres le dicen que no puedes agarrar una galleta, ¿qué hace el niño? El niño va y lo agarra. Puede ser que de repente el niño escuche que su mamá ya va para la cocina. Ella entra, lo ve con la galleta en las manos y el niño puede decir, baja la cabeza y dice, perdona mamá, no lo vuelvo a hacer. Pero al solo que se va la mamá, ¿qué hace el niño otra vez? Vuelve y mete la mano y agarra otra galleta. Ahora, imaginémonos algo distinto. Imaginemos que el niño rompa, digamos, un vase, digamos, para las flores. Y es algo valioso para la mamá. Pero el niño va, mientras está jugando, va y rompe esa vasija. Entonces, el niño puede mirar a los ojos de la mamá y decir, mamá, lo siento. Sé que no te he hecho caso, te desobedecí y he hecho esta cosa. Él quizá no está pensando en el castigo, está pensando en su relación con su mamá. El niño puede reconocer su falta, siente el dolor por haber hecho eso, porque ya que puede hacer, ya que se rompió, no puede hacer nada. A veces así ocurre con nosotros delante de Dios. Hay personas que dicen, Señor, perdóname, pero no quiero las consecuencias. Y hay otros que dicen, Señor, perdóname, porque yo te he ofendido. ¿Ven la diferencia? Uno va arrepentido porque ha reconocido que ha ofendido al Señor. Y el otro va porque no quiere recibir la culpa que trae ese castigo. No la quiere recibir. El primer arrepentimiento huye del castigo. El segundo arrepentimiento corre hacia Dios. Ahora bien, si queremos, digo yo, entender bien este elemento de la confesión,
tenemos un modelo perfecto en las Escrituras. Y es el Salmos 51. Invito a que vayamos al Salmo 51. Este salmo fue escrito por David después que el profeta Natán confronta su pecado con Betsabé. Todos recordamos la historia de David y Betsabé, allá en 2 Samuel capítulo 12. Como David, recordemos que David ya estaba casado, pero él se fijó en Betsabé mientras se estaba bañando y se enamoró de ella. Y no solo la tomó para él, sino que conspiró con sus generales para enviar a Urías, el esposo de Betsabé, a la línea de la batalla, para que allí, en esa línea de la batalla, él podía morir. Y al final quedarse David con Betsabé, sin que nada haya pasado. Cuando Natán acudió a David, le contó una parábola de un hombre que tenía muchas ovejas y vio que había un hombre pobre que solo tenía un cordero. Era la única cordera que él tenía. Él la tenía, la cuidaba, la amaba, pero vemos que este hombre rico llega y le quita el cordero de este hombre pobre. Cuando David oye esto, él como se enoja y le dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo digno es de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y fue entonces que Natán se volvió a David y le dijo: David, tú eres ese hombre. Y de repente vemos cómo David se dio cuenta de su culpa y de la podemos decir, la gravedad de su crimen que había hecho. A veces nosotros como seres humanos tenemos una habilidad de poder racionar el pecado que nosotros cometemos, de poder explicarnos a nosotros mismos: este pecado que estoy haciendo, pues está bien, yo lo justifico, por decirlo así, para poder acallar quizás la voz de acusación que nuestra conciencia nos está haciendo a nosotros. Pero vemos cuando David es acusado por Natán, él tuvo esta experiencia de remordimiento, que no fue algo como no sincero, sino que fue algo genuino. Entonces vemos aquí en el Salmo 51, donde David comienza a clamar a Dios. Versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Cuando David clama a Dios, él no le pide justicia porque él entiende claramente que él es culpable. Más bien, él se entrega a la misericordia de Dios. No hay nada en ese salmo en lo que David diga: Señor, lo siento, pero. No. Señor, tienes que entender porque en ese día estaba cansado. Quizás tenía muchas cosas en la cabeza. Quizás estaba bajo mucho estrés o mucha presión. David no comienza con eso. No hay ninguna apelación para poder excusar su pecado. David sabía que él estaba culpable. David no intentaba justificarse por lo que él había hecho. En cambio, solo clama a Dios por su misericordia. Trátame según tu misericordia, tu amor leal, porque es la única esperanza que yo puedo tener. Y él luego continúa diciendo: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es hermoso esta imagen y es algo apropiado. Y es una de las cosas que todas las personas de todos los tiempos nos podemos identificar. David clama y dice: Señor, bórralo. Señor, elimínalo.
Mi pecado está siempre ante mí. Y ya no lo puedo soportar más. Haz que eso desaparezca. Límpiame de mi pecado. Borra mis rebeliones. Aquí es donde dice, siempre están ahí, delante de mí, donde quiera que voy, donde quiera que yo vaya, donde quiera que me vuelvo, yo puedo ver mi culpa. Por eso Dios, estoy sucio. Necesito que tú me limpies, necesito que tú borres mis rebeliones. Ahora bien, a una de las cosas que la Biblia habla, utilizando metáforas, creo yo que esa es la palabra, sobre el perdón, es el Salmo 103, en su versículo 12. Dice, cuánto lejos está del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En Isaías, capítulo 1, en su versículo 18, dice, si vuestro pecado fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Una vez más, Isaías está diciendo que Dios tiene la capacidad, el poder y el espíritu para poder cambiar esa mancha de sangre en nuestras manos blancas. Él es que quita todas nuestras transgresiones y Él no las recuerda más. Y Él no lo tiene en contra de nosotros. Eso no significa que cuando Dios olvida nuestro pecado, que Él tenga un lapso de memoria. No. Obviamente nosotros conocemos que Dios es omnisciente y siempre sabe todo lo que hemos hecho. Pero cuando dice que ya no lo va a recordar, quiere decir que nunca más lo recordará en nuestra contra. Una vez que son perdonados, se eliminan de registro, se eliminan del libro. Son borrados, por decirlo así, y Él nos limpia. Cuando le decimos a alguien que lo perdonamos, eso significa que ya no vamos a guardar rencor contra esa persona. Nunca más vamos a volver a mencionar eso. Los olvidamos. No es que vamos a echar al mar el olvido para la próxima vez que haga mal contra nosotros. No digamos, ya son dos que me hiciste. No, es una. Y uno vuelve a olvidarlo. Ese es el perdón. Porque si uno lo guarda en su corazón, ahí lo lleva contadito. 1, 2, 3. Pero el perdón verdadero olvida eso. Cuando nos presentamos ante Dios en oración, debemos hacerlo con el mismo espíritu que David se presenta ante Él. Ahora bien, vamos al verso 4. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es algo interesante esto porque David pecó contra muchas gentes, a pesar de Dios. Él pecó contra mucha gente, pecó contra su esposa, contra su familia, contra Betsabé, contra Urías, con sus generales, con todos los soldados que él tenía al mando, aún contra todo el pueblo. ¿Por qué? Porque él era el rey y él debería de ser el ejemplo para todo el pueblo. Se suponía que él debería de reflejar la justicia de Dios. Es decir, que él había traicionado a toda la ciudad. Entonces, ¿por qué dice que es contra ti y solo contra ti he pecado? ¿Por qué dice eso David? Bueno, en sentido más profundo, el pecado es una ofensa delante del Señor. El pecado está violando la ley de Dios. Cuando quebrantamos la ley de Dios, los estamos traicionando a Él. Así que en este punto David no está tratando de quizás minimizar la culpa ante de los hombres, sino que está tratando de maximar, digo yo que es la palabra, y aceptar toda la medida de culpa ante Dios. Por eso él hace esta declaración
contra Dios. Y luego continúa diciendo, para que sean reconocido justo, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. Para que seas reconocido justo, hablando de Dios, para que Dios sea reconocido justo y que Él es tenido puro por la justicia de Dios, no de David. Por mucho que nosotros queramos pedir misericordia, por mucho que reconocemos las malas acciones, hasta que no lleguemos nosotros realmente al punto de reconocer que nosotros somos el culpable delante de Dios, en verdad no podemos arrepentirnos verdaderamente delante de Él. Nosotros somos culpables. Mientras nosotros pensemos que merecemos nosotros el perdón de Dios y la misericordia, no lo hemos arrepentido verdaderamente. Una persona que es verdaderamente arrepentida dice, Señor, lo entiendo. No tengo ningún derecho en este momento. Puede decir, he perdido todos mis derechos. Merezco ser destruido, merezco ser castigado. Pedimos a Él que no lo haga. Suplicamos al Señor que no lo haga. Pero reconocemos, si Él lo hace es porque lo merecemos. Escuché a alguien una vez decir, si yo muero y despierto en el infierno, yo no puedo culpar a Dios, porque Él es justo y yo merezco estar ahí. Pero pedimos a Él misericordia, pedimos a Él perdón. Eso es un corazón que verdaderamente está contrito delante de Él. Y luego dice en el versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora bien, esta es una parte importante porque se puede mal interpretar fácilmente. Podemos leer esto y decir, Dios, tú sabes que yo nací en pecado y fue en pecado que me concibió mi madre, así que, ¿qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada. Pero eso no es lo que está diciendo, más bien está llevando su confesión más allá. Él está diciendo, sé que yo nací en pecado y sé que fue concebido en pecado. Sé que peco porque soy un pecador. Tengo esa naturaleza en mí mismo y yo me arrepiento de ella. Y no le está echando la culpa a la madre, porque fácilmente uno puede confundir esto y decir, es que porque mi madre pecó. Así como vemos allá en el Evangelio que cuando el ciego es sanado o cuando estaba ciego, le echaban la culpa ¿a quiénes? A los padres, pero no eran culpa de ellos. Así que David no echa culpa a su madre, no echa la culpa a Adán, en quien David cayó, sino que él reconoce el concepto, quizás algo difícil de entender, pero que vemos por las Escrituras, que nosotros somos verdaderamente culpables. David no solo pide perdón por el pecado, sino que está orando por el perdón de su carácter pecaminoso que está en él. Él está pidiendo perdón por pecados específicos. Y a veces nosotros quizás tendemos a orar y pedir perdón en nuestras oraciones por el pecado, pero las generalizamos, creo yo que es la palabra. Lo ponemos todo en junto. Pero vemos como David, él es explícito, o podemos decir específico, pidiéndole perdón a Dios. Verso 6.
He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y luego, en el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Y luego le pide a Dios que cree en él un corazón limpio y nuevo. Vamos al versículo 14. Líbrame de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. Ahora recordemos lo que sucedió después que Natán va a visitar a David. David era el culpable de asesinato y de adulterio. Y la pena civil por esos delitos en el Antiguo Testamento era la muerte. Él debería morir. Pero Dios salvó a David de ese castigo. Y Natán le dijo a David que le iba a salvar la vida, pero le dijo, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dios iba a exigir la vida del bebé. Vemos que nace el bebé y si recordamos la historia, David entra a su habitación y durante 7 días y 7 noches no comió ni bebió. Estaba con cilicio, orándole, suplicándole a Dios en oración, intercediendo por la vida del bebé, diciendo, me imagino yo, por favor Dios, no dejes que este bebé muera. Pero vemos que pasó la semana y el bebé murió. Y los sirvientes de David tenían quizás miedo a entrar y darle la noticia a él de que el bebé ya había muerto. Pero David se dio cuenta y preguntó si había muerto el bebé. Y ellos le respondieron que sí, él había muerto. ¿Y qué hace David inmediatamente después de eso? Dice que lavó la cara, se vistió, pienso yo que se ungió la cabeza de aceite, fue al templo y alabó a Dios. Él aceptó su castigo y alabó a Dios. Esa debería ser nuestra actitud cuando oramos. Tan pronto como adoramos las maravillas de Dios, por lo excelente que Él es, por lo perfecto que es, debemos después venir ante Él, reconociendo su santidad, confesando nuestros pecados, nuestras transgresiones delante de Él. Porque dice Juan, el que dice que no peca, es mentiroso. Todo pecamos, todo fallamos. Y diría yo todos los días. ¿Cuánto más todos los días no debemos de venir ante Dios en oración confesando nuestras iniquidades, nuestras transgresiones? Recordemos, cuando vengamos en oración, comencemos con una postura de alabanza, con una postura de adoración hacia Él. Y no brincar al último de la súplica. Para todo hay tiempo. Vengamos ante Él adorándole por sus maravillas. Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué ha hecho el Señor en sus vidas esta semana? ¿Qué ha hecho el Señor el día de ayer en su vida? Yo sé que a mí me ha dado trabajo, gracias a Dios, me ha dado sustento,
una cama donde puedo recostarme. ¿Cuántas cosas Él nos ha bendecido? Pero también reconocemos que tal vez en el transcurso de la semana o del día hemos cometido errores ante Él. Vengamos a Él en adoración y confesando nuestras culpas. La otra semana estaremos viendo la otra parte en acciones de gracia y después las súplicas. Gracias por tener la paciencia de poder escucharme. Vengamos en palabra de oración y luego dejamos al pastor con cada uno de nosotros.